buenas tardes o buenas noches, como prefieran. Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público, el último de esta semana, un jueves en el que hay, desde luego, muchas cosas que analizar relacionadas con Asturias, otras quizá no tanto, pero de las que también se habla en Asturias. Así que, si les parece, lo primero que hacemos para no perder tiempo en presentaciones es inmediatamente dar la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros contertulios de hoy. Comienzo con Macarena Torres, que es la responsable de Mujer del Sindicato Uso. Muy buenas, Macarena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Con nosotros también Roberto Roces, que es abogado. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Checa, que como saben fue consejero de Economía. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Oye, ¿alguna habéis ido de caza alguna vez? Empiezo preguntando eso. Es que yo nunca me dio por eso, es más, ni siquiera me gusta, sinceramente, no me parece un deporte muy... Pero, oye, a lo mejor alguno de aquí habéis ido de caza. Roberto, no eres cazador. Absoluto, ¿no? Al contrario. Antonio, ¿alguna vez? No, nunca he ido de caza. Yo no puedo decir que me gusta, ¿no? Precisamente porque no he ido, probablemente a lo mejor me gustara. Pero nunca he ido, nunca he tenido oportunidad, y lo que sí está claro es que parece que ir de caza, salvo que te inviten, como dicen, parece, bueno, vale un dinero, no es gratis, y anda por los 1000 euros o por ahí el ir de caza, o sea, no es ninguna broma. Lo digo porque ¿de qué se hablará en una cacería? ¿No? Lo digo por introducir el primer tema, porque Garzón y el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, dice que no hablaron de la trama del Partido Popular en la cacería. No sé si empezamos creyéndonos esto, haciendo un auto de fe y creyéndonos esto o no. Macarena, empezamos por Macarena. Bueno, la verdad que el tema este de lo del Partido Popular, lo de las escuchas y ahora lo de la cacería y demás, pues bueno, no lo sigo muy de cerca porque me da un poco de risa que en los momentos en los que estamos actualmente ahora en nuestro país, pues el principal partido de la oposición, pues tengan estos problemas que realmente una vez más demuestran que la gente, pues estamos cansados o una gran parte de la gente estamos cansados de la gente que tanto está en el gobierno como los que están en la oposición, que realmente no se preocupan de representar lo que tienen que hacer, que no den la talla, y se preocupan, exactamente, no den la talla. Y se preocupan de otros intereses que realmente les importan a ellos y no al resto de los ciudadanos que no están dentro del partido. Y bueno, pues sobre este tema es lo que tengo que decir. Francamente, me da igual las escuchas que vengan de la parte de Madrid, que vengan de la parte de Esperanza, o si pasase en el Partido Socialista, lo mismo, vamos. Me parece que con los tiempos que corren, con la situación actual en la que vivimos, es una vergüenza que esté pasando esto y que encima de esto sean primeras noticias de los periódicos y otras, por ejemplo, no aparezcan. Ya. Sí, bien, si hablaron o no hablaron, eso nunca lo sabremos, pero yo supongo que hablaron, no solamente en esta cacería, sino en cualquier cafetería. Están cansados de hablar este tema. Bien, la cacería esta, fundamentalmente, yo digo que soy anticacería por cuanto yo soy un amante de los animales, incluso milito... Bueno, ahí me uno a Roberto, a mí tampoco me gusta. Milito en asociaciones e incluso activamente contra las corridas de toros y todo lo demás. Bien. Hubo una cacería, pero fundamentalmente esta cacería fue para cazar y matar a Montesquieu, a la separación de poderes. Porque la separación de poderes no existe en España. Francamente, queda muy mal lugar el juez Garzón porque se pone cuando menos en duda la imparcialidad de este juez, que en mi opinión hace tiempo que debería haber sido expulsado de la carrera judicial. No solamente estamos frente a este escándalo, porque obviamente y para cualquier persona informada y que siga la actualidad, es un escándalo, a raíz de lo que luego resulta la cacería, no solamente frente a Montesquieu, como yo dije, para matar la separación de poderes, que no existe, sino al mismo tiempo frente al principal partido de la oposición. Y cosa curiosa, yo que estoy metido en la movida de la parcialidad, en algunos casos, del Ministerio Fiscal, sobre todo con el caso de procedimientos penales frente a la alcaldesa de Llanes, el juez Baltasar Garzón hace tiempo que tendría que haber sido expulsado de la carrera judicial. En primer lugar, no solamente no sabe llevar, o lo hace con negligencia, los procedimientos de instrucción, los casos penales que tiene su juzgado, sino que al mismo tiempo se ausenta del juzgado habitualmente para viajar al extranjero, incluso dar conferencias de prensa al extranjero, que a propósito ha cobrado por dar una serie de conferencias 1,5 millones
de euros. ¿Qué euros? De euros, 1,5 millones por unas conferencias abonadas, al parecer, por el señor Botín, para que días después archivase un procedimiento penal que llevaba su juzgado contra el señor Botín. Casualmente. Bien, casualmente. Bien. Estas reuniones con el ministro, sin tapujo alguno, con todo descaro, con el ministro de Justicia por parte de un juez que va a recoger casualmente el proceso este que se sigue contra personas vinculadas o próximas al PP, bueno, pone en duda su imparcialidad. Y al mismo tiempo yo me pregunto cómo es competencia de la Audiencia Nacional para conocer esta denominada trama que está localizada fundamentalmente en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando la Audiencia Nacional ha sido creada para investigar y perseguir ilícitos penales, delitos que se cometen en todo el territorio nacional. Ejemplo, el terrorismo y ejemplo, los traficantes de droga. Bien, entonces yo me pregunto que al poner en duda la competencia de la Audiencia Nacional al mismo tiempo que le correspondió por reparto, yo supongo, al juez Garzón, que ya es sospechoso, poniendo en duda que no es competente, al mismo entender, la Audiencia Nacional, sino un juzgado de instrucción de Madrid, bien, y luego hay todo estas reuniones, no solamente en una cacería, pero al mismo tiempo en cualquier cafetería. Yo digo una vez más que lo que resultó aquí fue una cacería hacia Montesquieu, donde se mató la separación de poderes. Antonio. Bueno, yo sobre este caso, que en realidad es un poco, o al menos yo lo interpreto como un caso de la justicia, un poco en general, de los muchos problemas que tiene la justicia española, yo quería dividirlo en tres partes. Hay una primera que evidentemente yo no voy a dejar pasar, que es el tema de la supuesta corrupción de cargos del Partido Popular. Cuidado, no nos engañemos. Y aquí estamos a lo que estamos. Tenemos que decir las cosas tal como ciudadanos, como realmente las vemos. Y el caso de esta supuesta corrupción parece que va de largo y parece que va a haber bastante, parece. Pero evidentemente, mientras que no sepamos más de lo que está ocurriendo, yo tampoco, vamos, ¿qué voy yo a comentar de lo que había? Que si el alcalde de Bobadilla, que si dimitió, pero parece que ha quedado de concejal, según leí ahora, lo cual me parece verdaderamente espeluznante. Es decir, que haya el Partido Popular y que se arregle bastante bien, porque si hay corrupción hay que tomar medidas, y hay que tomar medidas seriamente. Naturalmente, esto es una guerra que también parece que están gentes del Partido Popular metidos dentro de la propia guerra, que está habiendo una serie de filtraciones entre gentes del Partido Popular, pero también entre cargos gubernamentales más o menos que están entendiendo desde la Judicatura, desde la Policía, desde varios sitios que también están lanzando a los periódicos. Bueno, El País es el libro modelo, ¿no?, en el que están apareciendo todo, lo cual verdaderamente tampoco es serio. Entonces, que quede bien claro que este tema de la corrupción hay que ir a por ella absolutamente, sea del partido que fuere, y como parece que decía Macarena, pues está claro que no nos representan bien nadie. Ahora venía casualmente, no es ninguna anécdota, con un compañero de UNOSA que me encontré ahora y vinimos unos metros hablando y charlando, y se nos ocurrió hablar por del tal Julián Muñoz, ¿no?, que resulta que ahora da esas charlas por 10 millones de pesetas en televisión. Bueno, esto es una cosa realmente lamentable, que el juez se las retuvo y ahora las quiere, ¿no? Una cosa que es que no se entiende. Yo creo que el país, ya digo, que estamos en la ruina más moral. Hay una segunda parte, que es la de la cacería. El juez Garzón, durante el viernes, que salió muy tarde, parece ser del despacho, que fue cuando mandó a la cárcel a 3 de los imputados presuntos, a los demás que en principio no, entonces por eso llegó tarde la cacería. Pero hombre, hay que guardar las formas y hay que guardarlas bastantes. No se pueden juntar en una cacería nada menos que el ministro del ramo, interesadísimo en que vaya muy mal esto del Partido Popular, porque está muy interesado en ello, por mucho que él diga. La especie de chulería con la que se enfrenta, yo lo he escuchado declarar durante todo el día de hoy, hay que ver qué chulería y de qué manera se expresa. Él, dedicado a las cacerías, ¿no?, que yo estaba comentando antes, en broma o en serio, que las cacerías valen 1.000 euros por lo menos, pero en fin, los invitarán. Pues el ministro de Trabajo, el juez instructor, nada menos, que ese juez se llama Garzón. Y bien es verdad que Roberto Roce ha comentado perfectamente quién es este señor, que ya va siendo hora que salga de la judicatura y que se dedique a tareas administrativas o a dar charlas o algo así, porque está haciendo mucho daño en este tema. Y claro, hay un cierto gremio que más o menos lo respalda, y no digamos nada en los términos políticos que lo está respaldando más, pero el daño que está haciendo es impresionante. No puede este juez de ninguna de las maneras juzgar un caso que atañe gravemente al Partido Popular, al gran partido de la oposición,
oposición, porque este hombre estuvo en el Partido Socialista en su momento. Y es el único caso, comentaba yo con este compañero ahora mismo, que sepamos de gente que ha entrado de la judicatura en la política, al cierto nivel de la política, es el único que verdaderamente anda por el mundo pues metiéndose con toda la vida y por haber. Porque podemos recordar el caso que creo que es ahora el alcalde de Vigo, que también entró con él, era otro magistrado, no recuerdo ahora mismo el nombre, cómo se llamara, pero bueno, un nombre muy discreto que no esto. Y mucho menos el caso de Bellós, que incluso fue ministro del Interior y de Justicia de las dos a la vez, hoy día es alcalde de Zaragoza y no va a volver en absoluto. Lo digo porque ayer cierta persona que había sido miembro del Consejo del Poder Judicial y hizo unas declaraciones en Telemadrid, en el último telediario, ahora está en la Audiencia Nacional. Él decía dos cosas. La primera, que cuando un juez de estos niveles va a la política, lo normal es que no vuelva, porque claro, es muy difícil volver a juzgar casos cuando has estado tan metido dentro de la política. Y lo que esto también le recomendaba a Garzón, lo que más le recomendaba es que se quitara el mismo de en medio y que antes de que lo recusen ser el que diga, pues es verdad, yo no puedo estar metido en ello. Y en fin, lo de la cacería, ¿para qué hablar? Porque nos recuerdan viejos tiempos de cómo eran las cacerías, porque aquí estamos todos ricos, millonarios, somos socialistas rojos, de izquierda y izquierda, da lo mismo, aquí la gente lleva grandes coches, compra grandes pisos, tiene grandes áticos pegados allí a 20 metros de la playa, se sea lo que se sea, y se va de cacería, ¿no? Que verdaderamente pues algo que representa, porque yo no creo que de niños se dedicara Garzón a ser cazador, me da la impresión, ¿no? Con lo cual me guardar bastante las formas, y esto creo que es meter la pata totalmente hasta atrás, con lo cual evidentemente debe quedar recusado. Y lo que es más grave todavía es que el Partido Popular ha dicho que mientras no se le recusa a Garzón, queda en suspenso el pacto de la justicia, lo cual es gravísimo en estos momentos también, ¿no? O sea, está viendo como sabemos, y todo el tema Tarra que está todavía por ahí moviéndose de la forma que se está moviendo, ¿no? Y ya nos quedaría, bueno, una parte siguiente que luego la podemos hablar, que es lo que yo le diría al señor Bermejo, que Dios nos libre también de estos ministros y ministras que tenemos, que no sirven absolutamente para nada, sino para liarla mucho más todavía. Yo lo que le diría es que se ocupe de la huelga de los jueces, que por lo visto solo estoy hablando con dos de las grandes organizaciones de jueces, solo estuve hablando con dos de ellas, a las demás pasó olímpicamente, como no son de su cuerda, pues bueno, va a tener una huelga montada, que ya una huelga de jueces en España es inaudito, o sea, es una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Roberto es abogado y digo yo que tendrá cosas que arreglar la justicia también, ¿no? Por supuesto, y hablando a propósito de la huelga de jueces, que me parece que es para el día 18, vamos a ver, si existiese una separación de poderes, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Si el poder judicial fuese un poder, ¿cómo iba a hacer una huelga? Nunca haría una huelga. Consecuentemente no es un poder. En primer lugar, porque el propio gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, sus miembros son nombrados por el Parlamento, son nombrados por los partidos políticos. A partir de ese momento no puede ser un poder, es decir, una entidad totalmente independiente de los demás poderes. Había que empezar por ahí, naturalmente. Bien, en cuanto a lo que hacías mención, yo comparto totalmente de que todos los corruptos, todas las personas irregulares, con falta de ética en el Partido Popular deberían ser expulsados, pero también en el Partido Socialista. Y a propósito, ¿por qué no se investiga por parte de la Fiscalía la corrupción en aquellos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista? Y en esta misma mesa una vez denuncié un caso, hice un comentario y me referí a un caso de corrupción, concretamente con ocasión de la adaptación del planeamiento urbanístico a la ley del Principado de Asturias, la ley del suelo del Principado de Asturias, en el Ayuntamiento de Gijón. Yo pedí que un caso muy concreto, una persona muy vinculada a Tiñareces y a Paz Felgueroso, se le hizo una recalificación donde ganó 1.300 millones de pesetas. Lo denuncié en esta mesa y insistí en que tenía que ser investigada esta recalificación por el Ministerio Fiscal. Lo único que me ha valido, y lo recuerdas, fue una demanda por daños al honor de la persona que se benefició de esta recalificación, en la que me reclamaba 100.000 euros, 16 millones de las antiguas pesetas. Felizmente perdió el juicio, desestimó la demanda al juez. Pero lo que yo quiero insistir es que la Fiscalía, esta Fiscalía, muestra su parcialidad a todo trapo, solamente investigando. Además, yo pienso que este asunto de esta trama de Madrid hace tiempo que lo tenían en el cajón, para aprovechar la ocasión de sacarlo en un periodo como estamos, en el que se habla de recesión, de millones de parados
y con próximas elecciones europeas dentro de unos meses, y lo han sacado del cajón en el momento oportuno y totalmente con el beneplácito del Ministerio Fiscal y naturalmente del juez, de su juez, que tienen ahí muy bien reservado, que es el juez Garzón. Macarena, por terminar con el asunto. Yo quiero decir un par de cosas. En relación a lo que decía, o sea, ya no solamente que se investigue la corrupción de los partidos políticos, tanto cualquier sigla, PP, PSOE, IU, con la que sea, sino mismamente en ayuntamientos o en comunidades autónomas, los gastos que originan de los cambios de despachos, que todavía hace poco hubo una noticia sobre no sé cuántos miles de millones había costado el cambio de despacho de uno a otro, de sillones, de mesas, que eso, o sea, ya no es corrupción, eso es estafa desde mi punto de vista. Malversación de caudales públicos, fondos, o sea, sí, o sea, pero estafa al electorado, o sea, es que si no hay dinero a lo mejor para hacer una pequeña obra de unas calles o tal, y que precisamente se estén cambiando los despachos, las sillas y las mesas, es una vergüenza, y precisamente con la situación que vivimos. Pues yo dos cosas muy rápidas, no para entrar en debate, solo para terminar. Una cosita antes, Antonio, perdona. No, solamente quería deciros que me parece, porque, no sé, me parece recibo decirlo, me parece muy bien todo lo que decís, pero ¿habéis visto las encuestas de hoy? El Partido Socialista volverá a ganar en Galicia, con Touriño gastando en reformar su despacho, y el Partido Socialista volverá a ganar también, o le arrebatará al PNV. Pero Víctor, yo esto, por lo menos cuando yo he venido, lo hemos hablado continuamente, hoy me lo has preguntado más de una vez. ¿Cómo lo entendéis? No, porque es una vergüenza, pero es que esto, como quieres, yo no sé ya cómo decirlo, es que Rajoy no puede estar ahí. Si con lo que está cayendo, y lo que sigue cayendo, y cada vez más cayendo, y resulta que estamos con los empates técnicos en general, ¿no? Que además saca el CIS, que lo saca encantados de la vida, porque vamos, así está Zapatero, se le ve tan contento, ya está encantado de la vida. Pero claro, en los otros lados, hombre, vamos a ver, también hay que ser un poco sensatos. El ganar por mayoría absoluta en Galicia es extraordinariamente difícil. Con la regla DON en la mano es muy difícil. Entonces lo único que vamos a ver, ahora, la encuesta dice que el PSOE va a sacar incluso el PSOE de Galicia 2 más. Pero bueno, en cualquiera de los casos, y ya veremos a ver lo que pasa en el País Vasco, porque yo me temo que va a ser la debacle, el Partido Popular, después de marchar María Sají, puede ser la debacle, ¿no? Lo que pasa es que este hombre no se entera de nada, no se quiere enterar. Hoy es la primera vez que Ansón me parece que le escribe bien a favor de Rajoy, que hombre, que ha tomado medidas con este tema y que ya está bien de estar a la defensiva. Pues sigue estando a la defensiva, porque lo que ha hecho ahora es seguir estando a la defensiva. Es decir, él nunca ataca hacia nada, si le pone a la defensiva. Bueno, esto creo que no ofrece duda. Y ya llegará el tiempo, si enseguida el mes que viene, me parece que comienza la semana que viene ya la campaña electoral. Sí, bueno, ya estamos en campaña electoral. Yo solo quería citar, no comentar ni siquiera, 2 cosas. Que en la famosa cacería, según he oído en varios telediarios, además del ministro y además del juez Garzón, estaban el fiscal o la fiscal, que ahora tengo la duda, y estaba también nada menos el comisario jefe de la Policía Judicial, lo cual no es broma, que son precisamente los que están investigando todo esto. Pues casi nada, menuda cacería. ¿Y de qué van a hablar? Hombre, dejémonos de historias. Cuando nos juntamos en el fútbol, no, porque dura muy poco, no nos da tiempo a lo mejor. Aunque en el descanso a veces, si tenemos que hablar de algo empresarial, hablamos en el descanso por lo menos. Pero vamos, en una cacería que dura 2 días, hablamos de lo bien y lo humano, y sobre todo porque nos interesa enormemente. Yo lo que pienso es que, y en el tema de la huelga de los jueces, lo curioso es que todas las asociaciones, y las hay pros, PSOE que las hay también, todas se han puesto de acuerdo para hacerlo. Aunque las maneras de hacer la huelga o el paro tal son distintos, pero están todos totalmente de acuerdo. Y avanzo una idea solamente como idea. Yo creo que desde que este hombre ha entrado en la Moncloa, lo que están haciendo todos esos asesores que tiene es dedicarse a Francis Forman el Estado único, y me explico. Desde el pacto del Tinel para querer expulsar a la mayor partido de la oposición, que se las trae, porque eso es vergonzoso, verdaderamente quieren quitar al partido mayor. Eso desde el punto de vista del partido de... Otra, desde el punto de vista, cuando estábamos hablando de la división de poderes, en el poder parlamentario, en el poder legislativo, está claro que te compro 2 votos, te compro 4, ¿cuántos millones vale o cuántos deja de valer, no? La policía española se enfada mucho porque está muy por debajo de los mozos de escuadra, pero para los mozos de escuadra hay dinero porque hace falta negociar no sé qué, y con nosotros no lo hay. Y finalmente, con el poder judicial, los nombramientos son políticos, y hay que ver el papelón que ha estado jugando el conde Pumpido, que supongo que es un señor que jurídicamente debía de ser un hombre preparado, ¿no? Pero el papelón que ha jugado hasta ahora es impresionante, porque hace 3 o 4 meses metió 200 listas a calzador, como pudo, de ANV, todo lo que dijo, y dijo aquello de los Guantánamo, ¿no? Porque todas esas cosas, menos mal, que ahora están grabadas, están puestas, y ahora hay que quitar 200, ¿no?
Vale, Así algo más que queráis añadir, si no... Sí, sencillamente en cuanto sí. a lo que tú has hecho referencia de que el PSOE volvería a ganar, no olvidemos que el PSOE no es un partido político, es un régimen. Tienen a su favor todo el grupo Prisa, casi nada. Canal Plus, La SER, El País, la revista Tiempo, La Sexta, La Cuarta, y además controlan naturalmente Televisión Española. Y algún sindicato también. Bien, exactamente. La sumisión de los sindicatos, la UGT, también. Es un sindicato totalmente sumiso desde la llegada del nuevo secretario, no sé cómo se llama. Dilo claro. No recuerdo cómo se llama. Cándido Méndez. Sí, ese. No es Redondo. Ese Redondo tenía la suficiente personalidad y por eso los expulsaron. Y naturalmente, asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, colegios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un régimen como el PRI en México que va a resultar muy difícil vencerlo, pero no es invencible. Ya se venció, bueno, con Aznar, porque aquellos casos de corrupción, bueno, es que ya no iba más, no se puede encontrar mayor corrupción en España, y lo que no se descubrió. Bien, pero ahora han cogido la experiencia del PSOE de controlar y ocultar y en todo caso evitar de que salga a relucir los casos de corrupción que les afectan. Y bueno, el PSOE de todas las maneras, insisto, no es un partido político, es un régimen. Nunca Franco tuvo tanto poder como el PSOE. Yo estoy de acuerdo con tu primera parte, o sea, estoy de acuerdo con tu primera parte, pero no con la segunda. Aznar gana las elecciones por toda la corrupción y tal, pero porque hay un líder de la oposición que de verdad la gente cree en él. En el momento en que el Partido Popular, y los tienen, aparezca un líder naturalmente rodeado de otra serie de personas, vamos, ganan las elecciones, es que no me cabe la menor duda, porque esto es insostenible. Y de todas formas, una forma también de cambiar eso es cambiando la ley electoral, la ley de Hall. Sí, pero bueno, nadie le interesa cambiarla. Vamos a ver, es muy complicado, porque tenemos dos clases de escrutinios, de elecciones. Sí. El escrutinio mayoritario, que prima en Francia, por ejemplo, por dar un ejemplo, donde si un candidato no obtiene la mayoría absoluta, hay una segunda vuelta entre el primero y el segundo candidato. Y consecuentemente nos encontramos con una representación... Permitidme que no nos vayamos mucho de tema, porque... poco democrática con el sistema mayoritario. Tema, porque eso no le sería para otro día. Aprovechando que está aquí Macarena, pues podemos empezar con ella hablando del siguiente asunto. A mí me asusta mucho una información que aparecía hoy en prensa, procede de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal e indica que el paro podría llegar a alcanzar el 16%, ahí es nada, y que los 4 millones de parados que se pronostica puedan llegar al acabar el año 2009, no habrá que esperar tanto, probablemente en el segundo semestre, en 6 meses tan solo ya tengamos ese número de parados. No sé, Macarena, viendo así las cosas, si te parece lógico que, como se está hablando, se reforme el mercado laboral, por ejemplo, se abarate el despido. A ver, lo de que se es un tema que los sindicatos seguramente... Exactamente, para nada, porque el despido no sé ya más si se puede abaratar más, inclusive porque el despido, bueno, el despido es libre, vamos, de todas formas. Porque eso es gratis, pero gratis es que realmente hoy en día es muy barato ya, o sea, abaratar el despido ya es casi imposible. Las empresas de trabajo temporal precisamente son unas empresas que han abaratado, o sea, la ley que las introdujo, son empresas que ya directamente hicieron abaratar bastante el despido con las contrataciones que hacen. Y que los 3,5 millones de parados que tenemos actualmente, que el gobierno, pues bueno, maquilla bastante las cifras, porque no cuenta pues gente que trabaja a tiempo parcial o gente que está haciendo cursillos, que están desempleados pero que está haciendo cursillos del INEM, que no los cuenta como parados, pues son 3,5 millones, o sea, llegar a los 4 millones es, vamos, de aquí a unos meses prácticamente muy fácil. Y que la recesión en la que estamos ahora mismo, que hace poco todavía ZP decía que duraría 3 meses, ahora dicen que bueno, para el segundo semestre del 2010, el sindicato URSO decimos que para el 2011 como mínimo, vamos. Roberto. Sí, bueno, en cuanto al número de parados, bien, se estima entre un 20 y un 25% el fraude del actual gobierno en la contabilidad de los parados, es decir, que ya estamos en 4 millones. Sí. La encuesta, una cosa es el número de inscritos en el INEM como parados y otra cosa es la encuesta de población activa,
que ya está por los 3,5 millones. Y si a eso añadimos ese fraude de un 20 o 25% de parados, estamos ya en la cifra de 4 millones de parados. Y vamos a sobrepasar esa cifra de 4 millones de parados. Vamos a llegar a nivel de Marruecos y de Argelia. Y un día u otro, los españoles vamos a tener que ir en pateras a buscar trabajo a Argelia o a Marruecos. Lo que se nos viene encima es muy grave, sobre todo que la economía española ahora se dirige a pasos agigantados hacia la deflación. Se puede controlar la economía con una inflación como máximo, para corregir todos los desequilibrios económicos, con una inflación como máximo de un 2%. Pero la deflación supone el cierre de empresas masivas, el recorte de salarios, es decir, pérdida de consumo, el recorte de ingresos por parte del Estado. Y nosotros, lo peligroso que tenemos en nuestra economía es que nos encaminamos a pasos agigantados hacia la deflación que supone la quiebra de la economía española. Antonio. Bueno, o antes de contestar a la pregunta, yo lo que estás hablando de la deflación, yo no lo veo claro. O sea, a mí me parece que lo de la deflación es algo que puede tardar. Sobre todo por una razón además, porque ahora estamos hablando de inflaciones muy bajas, que como veis están aquí como tirando la jeta y tal. Mañana bajo la inflación, dejo de bajarla. Se está hablando de inflaciones ficticias continuamente. Y lo está haciendo tanto el Banco Central Europeo, que es quien puede hacerlo en estos momentos, como lo están haciendo Estados Unidos también, pero bajándolas ficticiamente, con lo cual podríamos llegar a una deflación que también sería ficticia en su caso. Es decir, no estamos hablando de inflaciones reales, sino de las otras. No obstante, sí es verdad que el peligro de la deflación de aquí a un cierto tiempo pudiera haberlo, y evidentemente el peligro de la deflación sería gravísimo, porque ya es lo que faltaba. Es decir, entonces ya es que ya no se consume nada, absolutamente nada, con lo cual sería lo peor. Yo creo que el problema, antes de comentar, yo no, ahora mismo, no sé, no lo tengo claro, pero no me parece que tengan por qué bajarle el coste, o sea, el despido, no veo por qué tienen que bajarlo. No creo que ese es el problema de la economía española, por lo menos a medio plazo, vamos, o a corto plazo en estos momentos. A lo mejor más adelante se pueden tomar. Yo lo que creo es que, hombre, sindicatos y empresarios y gobiernos, bueno, este no, porque este no se entera de nada, pero en fin, los gobiernos normales suelen también participar de estas cosas, porque son ya muchos años de haber estado en todos estos temas laborales, y entonces no basta con decir, pues bajo el bajo el otro, no, me puede haber una batería de medidas bastante considerable, pero claro, hay una que es fundamental, y a mí me lo cuentan muchos empresarios, es que hay una que es fundamentalísima, y es la falta de financiación. Señores, que tenemos trabajo, dicen los empresarios, sí tenemos trabajo, pero necesitamos financiación. Y el otro día yo comentaba, por ejemplo, un hecho que me parece que es verdaderamente lamentable, bueno, como todos los que salen de la Moncloa, todo esto de poner a un señor a pintar las paredes del ayuntamiento y tenerlo 7 días pintando. No, hombre, los ayuntamientos son deudores de empresas, pero muchísimo, enormes. Ahora estaba viendo unas cifras, no las recuerdo de memoria. Denles ustedes el dinero a los ayuntamientos pagan a las empresas las deudas que tienen, y ellos a su vez pues van a generar, bueno, primero naturalmente pagar impuestos, que es muy importante, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, y el poder hacerlo. Y dejamos a lo mejor ese otro tipo de medidas que están atacando además contra una clase ya muy débil, ya bastante débil y bastante debilitada, vamos a esperar y a lo mejor hacerlo un poco más de tiempo. Lo que sí hay un dato espeluznante es que en el año 2008 se crearon 40.000 empresas menos, se dice pronto, 40.000 empresas menos que en el año 2007, que es más de un 30%. Hoy yo, para terminar en esto por lo menos, a Ordóñez, que es como saben, el MAFO, el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es el gobernador del Banco de España, cuando dijo lo de del despido más barato y tal y cual, pues inmediatamente se metieron con él, ¿no? La verdad es que Corbacho lo que dijo me parecía bien, cuando le dijo que se ocupara del sistema financiero, y es verdad que ya tiene bastante, que es bastante, porque la verdad que es una vergüenza lo del Banco de España, también los demás del mundo, ¿no? Si no digo eso, pero también el de él, y ahora sale también el del Banco de España como si fuera aquí el que ha trabajado. No, pero usted lo ha hecho muy mal, y usted también ha dimitido, o sea, porque es otro más que tenía que presentar la dimisión, no ha hecho absolutamente nada en cuanto al sistema financiero. Pero claro, luego llega ya la gran frase del ínclito presidente que tenemos, y es cuando le llama algo así como que es un neoconservador, ¿no? Yo no sé lo que quiere decir y tal, pero bueno, lo llama neoconservador. Es que precisamente que los bancos hablen precisamente del despido libre, cuando en España, comparado con otros países de Europa, se les ha inyectado dinero y no se sabe lo que están haciendo con ello, porque precisamente no están concediendo créditos, y luego viene el Banco de España, Ordóñez, a decir que se abarate el despido, que hay las medidas de protección laboral que son
O sea, algo que faltaba ya. Sí, como dices tú, que te invita. Sí, en España el despido es libre. Somos parte ya es libre, de la ya es Moncloa. libre. ¿Cuál es la diferencia con el régimen anterior, bajo Franco? Cuando se despedía un trabajador... ¿Lo dices por la cacería, lo del régimen anterior? Bajo Franco, que ganaba el juicio... Porque estamos por ahí ya, ¿eh? El despido era considerado improcedente o nulo. Quien tenía la opción entre volver al trabajo o pedir una indemnización era el trabajador. Los pactos de la Moncloa invirtieron este orden. Y cuando un despido de un trabajador es declarado nulo o improcedente, quien tiene la opción de escoger entre readmitirlo o indemnizarlo es el trabajador. Consecuentemente, el despido es libre en España. Lo que pasa es que hay que abonarlo, hay que pagarlo. Y eso es lo que buscan ahora los empresarios y algunas voces como el gobernador del Banco de España. ¿Por qué? Porque entienden de que con un despido libre y gratuito, bueno, las empresas contratarían más trabajadores, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Naturalmente yo personalmente estoy en contra de un despido que, ya siendo libre, además sea gratuito. Bueno, si os parece, por ir acabando con temas ya mucho más agradables, a ver qué os parece esta propuesta que parece ha partido del Partido Popular, ha salido del Partido Popular, de poner el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Barajas, en Madrid. A ver qué os parece, y no sé si podemos exprimirnos las neuronas y pensar entonces en qué nombre le podríamos poner al aeropuerto de Asturias, que tiene un nombre también, o aeropuerto de Asturias, o el aeropuerto de Santiago del Monte, el aeropuerto de Ranón, en fin, tiene nombres muy feos, ¿no? ¿Habría alguno sí, que es que todavía figura como aeropuerto de Oviedo, ¿no? Sí, bueno, pues también cerca todavía, de Oviedo no está. Que sí. Hombre, yo creo que la propuesta del aeropuerto de Barajas de Adolfo Suárez, que se llama Aeropuerto de Adolfo Suárez, que viene a iniciativa del Partido Popular, pues bueno, supongo que creará problemas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y pues nos tendrán ahí un par de meses entretenidos, ¿no? Creo que lo más importante para los usuarios que utilizamos a lo mejor los aeropuertos es los servicios que nos dan, los vuelos que nos ofrecen y no el nombre, pero bueno, y el aeropuerto de Asturias, pues a mí me gustaría que tuviese un nombre de una mujer. Lógicamente, tanto además que ahora precisamente a ver si el Partido Socialista, que tanto defiende el Ministerio de Igualdad, pues a ver si es verdad que defiende el Ministerio de Igualdad y pone el nombre de una mujer histórica. Como pidas una mujer van a poner Princesa Leticia o algo parecido, no, que espero que es la no. costumbre. Yo voy a decir el de un hombre por si acaso, pero bueno, también se puede decir una mujer. A ver, Roberto. Bien, esta propuesta tiene un precedente en Francia, al menos no entiendo. El aeropuerto de y otro más que no Estados recuerdo Unidos, ahora mismo, hay otro más que no recuerdo. Efectivamente, bien. El John F. Kennedy, ¿no? Sí, exactamente, el aeropuerto de Bien, yo no lo veo mal, porque no olvidemos de que ese hombre ha sido uno de los principales artífices de la transición. Este hombre ha tenido que enfrentar a todos los poderes fácticos del antiguo régimen, y sobre todo a los militares, que al parecer le han puesto una vez el sable encima de la mesa. Bien, tal vez hayan exagerado las personas que hayan sido los autores de los rumores, pero se ha enfrentado verdaderamente a la transición, incluso negociando con Carrillo, lo nunca visto. Es el jefe del movimiento, negociar con el presidente del Partido Comunista, que a propósito, Felipe González no era partidario de que se legalizase el Partido Comunista, y ese hombre lo llevó adelante. No era partidario. Bien, yo lo veo muy bien, es un hombre histórico en España, que nos ha llevado al régimen de libertades públicas que tenemos hoy, y yo pienso que este hombre merece que el aeropuerto de Barajas lleve su nombre. Bueno, yo, como habréis visto esta semana en dos televisiones, una privada, Antena 3, y otra pública en la 1, se han dado unos documentales y a la vez unas series sobre el 23F, que han tenido además una aceptación inmensa. Yo las de la 3 ya la vi, y hoy por la noche dan el segundo capítulo, porque claro, el partido de España, el fútbol es mucho más importante que nada, y entonces tuvieron que cortar el segundo capítulo, que lo van a dar esta noche. Quiero decir con esto que a la gente sí le interesan estas cosas, y evidentemente la figura de Adolfo Suárez pues cada vez aumenta y aumenta más, ¿no? Si me pedís porcentaje, yo os diría que estoy al 100% de acuerdo con el porcentaje. ¿Qué persona en España puede merecerlo más en estos momentos que un Adolfo Suárez con todo lo que pasó en aquel momento?
pues hombre, a lo mejor habría otro. Yo el otro día escuchaba a un periodista que ponía unas notas que porque no le gustaba, pero decía que porque estaba vivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué más da? Además está vivo, bueno, como está. Que no le gusta que a los estadios les pongan el nombre de presidente, sea Bernabéu o sea tal, bueno, pues no lo sé si tiene importancia. Yo creo que esto sería un buen reconocimiento a este hombre, y tampoco, porque creo que es el mejor presidente que hemos tenido, y seguramente el mejor que tendremos, a la vista sobre todo de lo que vemos ahora, y por lo tanto me apunto al 100%. No voy a dar más razones porque bueno, nos volveríamos locos dándolas. ¿Y al de Asturias cómo le llamamos? Y al de Asturias yo tengo aquí un nombre que también lo que pasa es que iría un poco en esa línea. Yo le llamaría Rafael Fernández, que fue el primer presidente autonómico que tuvimos, no a los anteriores, cuando los tiempos de Belarmino, ¿no? el suegro, si no recuerdo mal, que estaba presidente de la Junta de Castilla y León, tal y cual, no. Yo a Rafael Fernández, persona con la que trabajé durante 2 o 3 años, persona extraordinaria, que está el hombre creo también con 95 años o 96 debe tener ya, y bueno, creo que está el hombre al cual le mando un saludo, no creo que nos vea y menos ni nos entienda, pero siempre tuve con él una relación pues bastante fluida, bastante buena, aunque éramos de partidos distintos, y yo le ponía este nombre. Y en el caso de que fuera una mujer, que me parecería muy bien, buscamos una escritora probablemente, yo no sé, alguno debe de haber que tenga talla, y dejemos a la princesa Leticia, que ya, ya es princesa de Asturias, ya, ¿qué más? Puede por ya, favor, ¿qué más? por favor. Bueno, señores, así acabamos este debate y esta semana, además también de debates. Volvemos el lunes que viene para contarles más cosas en lo que nuestros invitados quieran transmitirles en esta serie de debates públicos. Gracias y hasta el lunes.